que reside dentro de la imaginación de los escritores. Libros. En esta ocasión vamos a comentar La Catedral de Vicente Blasco Ibáñez. Se cataloga esta novela dentro de las sociales o de rebeldía, pero yo la incluiría dentro de una categoría inventada por mí que sería política, porque es 70% novela y 30% ensayo político, ya que Vicente Blasco Ibáñez era militante de un partido republicano y aquí refleja su ideología en la novela. Personalmente creo que después de del cataclismo del 98 y la pérdida de las últimas colonias españolas, responde al sentimiento ese de depresión así del Estado español, contándonos en esta novela cuáles son los problemas principales que, que acarrea España como Estado. Y la gran parte lo achaca a la Iglesia y al, a la monarquía, pero si bien es cierto que no ofrece respuestas absolutas sobre lo que tendría que hacer España para mejorar su situación, porque el protagonista es una persona teórica y no práctica, creo que por eso no da respuestas específicas, pero siendo un ensayo en contra de la monarquía y contra la Iglesia, creo que es obvio cuáles serían los primeros pasos a dar. Tanto la novela está escrita en 1903 y se sitúa también en 1903. La protagonista de la novela es la Catedral de Toledo, pero sobre todo la zona de las Claverías, que es una zona anexa a la catedral, donde viven las personas que trabajan en la catedral y alguna persona relacionada con la catedral en sí misma. Pero el segundo protagonista es Luna, Gabriel Luna. No voy a contar exactamente cómo está contado en el libro, sino siguiendo una línea temporal, porque hace así como un flashback hacia la historia del padre de Gabriel y tal, que era un jardinero en la iglesia en la Catedral de Toledo, cuya familia siempre ha estado relacionada, los Luna, con la Catedral de Toledo. Entonces, cuando Gabriel empieza a demostrar que es una persona inteligente y que destaca sobre los demás estudiantes, pues le meten a un seminario, ¿vale? Para estudios religiosos. Pero justo antes de ser nombrado cura, estalla las guerras carlistas, se va allí a luchar como casi todo hijo de vecino y descubre allí pues que las luchas para elegir un rey no tienen demasiado sentido y se muda a Francia. Cuando aprende el francés se muda a París y entonces empieza a leer a leer no me sale la palabra, escritores que difieren de las ideas preconcebidas que él tenía sobre los estudios eclesiásticos. Desde Darwin termina por leer a Proudhon y a Kropotkin, el de la conquista del hambre. No me sale nunca ese nombre, Kropotkin, da igual. Y se convierte en anarquista, ¿vale? Y deja de lado completamente todas las ideas que tenía antes de mudarse a Francia. Con esa nueva concepción del mundo que tiene este pobre señor, vagabundea dando mítines y enseñando su información y compartiendo la sabiduría que él ha adquirido en diferentes partes del mundo hasta que llega a Barcelona, donde consigue trabajo, pero le confunden con o le acusan falsamente de terrorismo y es encarcelado y sale huyendo para que no le persigan más, se esconde en Toledo, donde vive su hermano, que es vara de palo, que es eclesiástico, y a la casa de las claverías que tenía en la catedral de Toledo su familia, y allí se esconde, ¿vale? Pero lo que va a hacer es traer la ilustración a la catedral, a una catedral un poco cerrada así de mente, va a traer la ilustración. Es curioso esto porque quiere iluminar a esas personas en una habitación vacía y sin luz, y en vez de pues hacerlo así gradualmente, pues les da fogonazos, ¿sabes? Pues son personas, se
califican ellos como brutotes. Entonces, quizá esto responde también porque nosotros no tuvimos ilustración, no hay una época de ilustración en España. Igual es por lo que explica aquí Vicente Blasco Ibáñez. Aparte de las teorías de contramonárquicas y eclesiásticas, también hace un poco de lucha de clases, porque hay dos partes, ¿no? La parte de las claverías que tienen dinero y poder y las que no. Entonces, Gabriel y sus discursos políticos llegan a las partes más bajas, ¿no? Y entonces, mientras que hay más personajes, llega sus ideas a la clase social más afectada. Los personajes que más le escuchan son el organista, pero que pasa un poco... la relación con el organista es un poco, tú me escuchas, pero yo te escucho, así. No nos hacemos ninguno demasiado caso, pero nos damos conversación, entonces no tiene tanto... Pero los demás sí, desde el campanero, su sobrino el Tato que quiere ser torero, el cura social de la clase más baja con su sotana raída y demás, hace una escisión de la clase social eclesiástica que será por lo que en la guerra civil cada bando mataba a un tipo diferente de curas, ¿no? Por esa escisión dentro de la iglesia, ¿no? Los curas muy ricos que dan misa en clases más ricas y los curas pobres con vocación social, ¿vale? Y luego tenemos la familia del zapatero. La familia del zapatero es como esos documentales de animales de África, pero sobre todo la India, en la que la parte de calor sofocante, ese calor angustioso está llegando a su fin y va a llegar la época de las lluvias o el monzón, y han preparado los partos de tal manera que lleguen con la época de abundancia, pero el monzón tarda en llegar y los cachorros han nacido y no tienen para comer. Pues un poco eso, pero en vez de esperar de que lleguen las lluvias, si dan la vuelta y miran hacia ese lado, tienen la zona abundosa, que es la catedral. Ellos están muriendo de hambre y la catedral tiene riqueza sin fin, y hay esa dicotomía de clases, ¿no? Deja que pensar. Y entonces las ideas revolucionarias del señor Luna van a volver loca a la gente, porque ya digo, son fogonazos, en vez de dar luz son fogonazos. Y entonces crea una revolución y cambia el status quo, pero de mal manera. Me refiero a la diferencia de clases. Gabriel hostiga por una igualdad, pero ellos, la clase baja, lo que quieren es ser clase alta y abusar como la clase alta. No quiere que no haya clases, ¿no? Quieren ser clase alta. Entonces, quizá el libro acerta muchísimo los problemas de España, y son problemas que seguimos acarreando después de 115 años de la publicación del libro. Seguimos teniendo estos problemas, y el único que se ha solucionado es por la globalización del mundo, porque ahora estamos en contacto con todos, y uno de los problemas que aquí se expone en el libro pues ya no es tanto por eso, pero todos los demás que se exponen siguen siendo igual. Pero quizá pronostico tanto que sale al final del libro una mini biografía de Vicente Blasco Ibáñez, y pone que en una isla, no sé dónde, hizo un intento de civilización socialista y no salió muy bien. Quizá es por esto, por lo que le explica en el libro, no sé, pero clavado. La única pega es que quizá no vio la guerra civil como tal, y hay unas expresiones que no maneja muy bien, porque
después que han pasado 115 años y hemos vivido una guerra civil, hay cosas aquí que no, pero hay otras frases que son lapidatorias, sobre todo achaca muchísimos problemas a la Iglesia, y una de sus frases es que son lapidatorias. Dice uno de los personajes de escasa cultura que cómo de bien han pensado la Iglesia en el cielo si no va a venir nadie a quejarse de que en realidad no existe. Tal cual. Eh, es un libro que sería lapidatorio, sobre todo les explotaría la cabeza a los de Vox si tuvieran un poco de comprensión lectora y sacaran un ateo Lele en la catedral de Vicente Blasco Ibáñez. Igual les explota un poco la cabeza, porque es sobre todo atacar contra casi todas las cosas que ellos creen, dejando aparte, pues, obviamente, las mujeres y los homosexuales, pero todo lo demás lo ataca tan gravemente que les explotaría la cabeza. No he encontrado ni peli, ni serie, ni nada, pero otras obras de Vicente Blasco Ibáñez en la época socialista de España fueron sacadas series, Arroz y Tartana y Cañas y Barro, pero yo entiendo perfectamente por qué de esta no se hizo serie, porque el PSOE es republicanos que apoyan a la monarquía, entonces quizá porque se alejarían más de ese centro derecha en el que están mentalmente y actuando, no de boca son de izquierda, pero mentalmente son de derechas, entonces esto igual demasiado bien no casa. Y eso es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dedito arriba. Y si queréis conocer más historias de la literatura universal y no tan universal, aunque siempre digo eso y poco de lo clásico me salgo,